Exacto. Ahora vamos a entender por qué nació Object Storage. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio. El problema no es almacenar datos. El verdadero problema es que los datos crecieron de forma incontrolable. Esta lámina nos muestra una tendencia global muy clara, el crecimiento masivo de la información y el predominio cada vez mayor de los datos no estructurados. La idea principal es que la mayor parte de los datos que se generan actualmente no son datos estructurados. De hecho, el mundo moderno está dominado por información que no encaja fácilmente en tablas o bases de datos tradicionales. Si observamos el gráfico de crecimiento, vemos una revolución constante desde 2005 hasta 2025. Uno de los datos más importantes es que para 2025 se proyectan alrededor de 180 zettabytes de información. Y quiero que dimensionen esa cifra. Estamos hablando de zettabytes, es decir, millones de petabytes de datos generados y almacenados a nivel global. Pero quizás el dato más importante es que más del 80% de esa información corresponde a datos no estructurados. ¿Y qué significa esto? Significa que hoy predominan contenidos como imágenes, videos, archivos de audio, datos de sensores, registros de actividad y otros formatos multimedia. Para entender mejor la diferencia, pensemos en los dos grandes tipos de información. Los datos estructurados son aquellos que encontramos en bases de datos y tablas organizados. Los datos no estructurados, en cambio, incluyen contenido multimedia, archivos de video, fotografías, grabaciones de audio, logs y grandes volúmenes de información generada por aplicaciones modernas. Aquí aparece el problema principal para las arquitecturas tradicionales. NAS fue diseñado para compartir archivos entre usuarios utilizando estructuras de directorios y carpetas convencionales. Ese modelo funciona muy bien en muchos escenarios empresariales. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una realidad completamente diferente. Tenemos miles de millones de archivos, crecimiento constante de datos y usuarios distribuidos globalmente. Por esa razón, los sistemas tradicionales comienzan a encontrar limitaciones de escalabilidad cuando se enfrentan a volúmenes tan masivos de información. La lámina utiliza el caso de TikTok como ejemplo real de esta transformación. Hablamos de cientos de millones de usuarios diarios, miles de millones de accesos y una cantidad gigantesca de contenido multimedia generado y consumido continuamente. La idea importante es que esta escala ya no es teórica. Es una realidad que enfrentan muchas plataformas digitales modernas. Además, estas aplicaciones no solo necesitan almacenar información, también requieren acceso rápido a capacidades de búsqueda, clasificación, análisis y procesamiento continuo de datos. En otras palabras, el desafío actual no consiste únicamente en guardar archivos. El verdadero reto es gestionar, localizar y extraer valor de enormes volúmenes de información. Otro aspecto importante es el acceso global. La mayoría de estas aplicaciones son utilizadas desde dispositivos móviles y deben estar disponibles para usuarios distribuidos por todo el mundo. Por eso, la arquitectura de almacenamiento debe ser capaz de operar a escala global y de forma distribuida. La propia lámina indica que los sistemas NAS tradicionales presentan limitaciones en rendimiento, escalabilidad y capacidad de recuperación cuando se enfrentan a estos escenarios masivos. Y aquí aparece la solución: Object Storage. Plataformas modernas utilizan almacenamiento por objetos porque fue diseñado específicamente para resolver estos desafíos de escala. Si hay una idea que deben recordar de esta lámina es la siguiente: el crecimiento explosivo de los datos no estructurados es la razón principal por la que existe Object Storage. Comparando ambos modelos, NAS utiliza una estructura jerárquica basada en archivos y directorios, mientras que Object Storage utiliza una estructura plana basada en objetos. NAS accede mediante sistemas de archivos. Object Storage accede mediante APIs. Además, NAS está orientado principalmente al acceso de usuarios, mientras que Object Storage está diseñado para entornos que y escalas masivas. También es importante relacionar este concepto con los escenarios que ya hemos estudiado. Videovigilancia, Big Data e inteligencia artificial generan enormes cantidades de datos no estructurados. Todos estos escenarios son candidatos naturales para Object Storage. Desde el punto de vista del examen, cuando aparezcan términos como datos no estructurados, zettabytes, plataformas de video, almacenamiento cloud o crecimiento masivo de información, deben asociarlos inmediatamente con Object Storage. Un error frecuente es pensar que NAS puede escalar indefinidamente de la misma manera. Otro error es no comprender la importancia de los datos no estructurados o ignorar los requisitos de escala global de las aplicaciones modernas. La conclusión correcta es que el Object Storage surge como respuesta directa a la explosión de datos que vivimos actualmente. Para resumir, recuerden esta secuencia. Los datos crecen de forma acelerada, la mayoría son datos no estructurados. Las arquitecturas tradicionales encuentran límites y, como respuesta, aparece Object Storage. Para cerrar esta lámina, debemos responder una pregunta fundamental: ¿por qué necesitamos Object Storage? La respuesta es sencilla.
Porque el mundo cambió. Hoy existen más datos, más usuarios, más contenido digital y más necesidades de acceso global. Y esa nueva realidad exige una arquitectura diferente, diseñada específicamente para manejar información a escala masiva. Esa arquitectura es Object Storage. Y para el examen, recuerden siempre este principio. Primero entiendan el problema y luego elijan la tecnología adecuada. Cuando el problema sea la explosión de datos no estructurados, la respuesta será Object Storage.